Hola amigos de YouTube, esto es BPC777 y les traigo el unboxing de la Huawei MediaPad M6. Bueno, pues aquí estamos. Me voy a poner muy feliz ahora porque ya me llegó después de tantos días de estarle esperando. Espera un momento mientras abro la caja para que no se me caiga. No lo puedo ni creer. Una cinta y la otra. Y aquí, como ya pueden ver, a ver, enfoco mejor la cámara. Aquí, como ya pueden ver, aquí está básicamente la caja de Huawei. Espérense, la caja donde está la tablet. Espérense, y con cuidado la retiro. Espérense y con cuidado la retiro. Aquí, como pueden ver, aquí dice Huawei MediaPad M6. Es que no puedo creer que ya me haya llegado. Voy a pararme aquí para que ustedes puedan ver mejor lo que es la caja, la parte delantera. Y con cuidado vamos a ver la parte trasera de la caja, que tiene su manual de instrucciones, certificación Harman Kardon, tiene Blanca, que tiene su manual de instrucciones, con mucho cuidado. Vamos a ir girando. Hay que retirarle el plástico porque ya la quiero abrir. Acompáñenme, por favor, en este momento tan especial. Bueno, pues ya le retiré el plástico y aquí voy a retirar la tapa. Por favor, no me critiquen, es que estoy muy feliz. Es que no puedo evitarlo. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Con mucho cuidado, muchísimo cuidado. No se abre fácil. Está muy pegada. Listo. Como pueden ver aquí ya lo logré. Y aquí en este forrito está la tablet. La retiro. Ahí está la tablet en este forrito. La retiro y ahí está. Preciosa. En realidad es tan hermosa como me la imaginé. Incluso yo diría que es más hermosa. Aquí, como pueden ver, pues ya tenemos para conectar el teclado, tenemos un 4 altavoces estéreo, tenemos de todo, tenemos el puerto para los audífonos, un jack de 3,5 milímetros, tenemos la tarjeta nano SIM, el botón de encendido y apagado, el botón de cargar, el símbolo de Huawei, sonido certificado por Harman Kardon. Es increíble, esta tablet, como le dicen, es muy buena, de verdad, es demasiado buena y realmente, pues me costó 1.300.000 pesos, 1.300.000 pesos colombianos. Entonces vamos a ver lo que tiene esta tablet, con lo que viene esta tablet. Vamos a ver las cosas con las que viene este iPad. Bueno, primero que todo, aquí trae aquí vamos a ver que trae, tiene un manualcito. Voy a llevar esto para bañar la tablet y me da cosa, aquí para bañar. Es que me da una cosa, porque realmente hay que ser muy delicado con estos dispositivos. En el manual de Huawei. Vamos a ver qué viene aquí. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, lo retiro con mucha carga, ¿no? Tenemos aquí el cable de carga, por lo que veo. Creo que este es el cable de carga, no sé. Pero esto es el cable de carga, creo que es. ¿Qué tal es? Sí, señora, al parecer este es el cable de carga. Es muy importante que voy a dejar por aquí. Y como la tablet es tan delicada, lo que voy a hacer con esta tablet es que la voy a coger y la voy a dejar en un lugar donde esté segura, para que no le pase absolutamente nada. Como lo es, justo por aquí, con mucho cuidado. Ya la puse con mucho cuidado, que no quiero que se me dañe, porque esto es un super iPad, una super tablet de Huawei, un Android. No se le dice iPad sino tablet porque no es de Apple, sino de Android. Aquí está el cargador. Aquí, como pueden ver, tenemos el enchufe para poner el cargador.
Y ya al parecer eso sería todo. Pero de pronto estoy dejando a pasar algo por alto, porque aquí hay unas cajitas. Puede que traiga más cosas. Bueno, al parecer ese ha sido todo el unboxing hasta ahora. Voy a poner aquí el cargador en un lugar seguro. Ahí está el cable y este es el cargador. Ahora con mucho cuidado voy a tomar la tablet y la voy a encender. Bueno, aquí como ven ya la puse en marcha. ¡Qué emoción! La puse en marcha. Aquí está Huawei, aunque creo que la tengo al revés, pero no me atrevo a girarla porque puede ser peligroso. Aquí vamos a iniciar. Ahora sí lo voy a voltear. Me canso la mano. Comenzar. Colombia. Siguiente. Detalles. Siguiente. Wi-Fi, Rodolfo Campo. La contraseña es AM15 0842. Conectar. Siguiente. $430, 58, 60. Sí. Bueno, no sé qué esté pasando, raro, pero lo voy a dejar por ahí. Perfecto, es que me estaba pidiendo mi información personal, pero ya la puse y miren, ya me quedó en mi dispositivo. Una de las cosas, para ver si ustedes se quieren comprar esta tablet, es una excelente tablet, pero una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que no trae desde el inicio, no trae los servicios de Google, no hay ni rastro. Como pueden ver, no hay ni rastro de los servicios de Google que pueden estar presentes en una tablet, pero afortunadamente se le pueden descargar de alguna manera. Solamente que yo, como persona, no sé cómo, pero como muchas otras personas sí saben, y muchos otros youtubers sí saben, pueden consultar mi tutorial o algo así, que les pueda servir. Que les pueda servir. Que les pueda servir así para aprender a descargar los servicios de Google. Porque yo no tengo ni idea de cómo se hace, para ser honesto con ustedes, no tengo ni idea de cómo se hace. Pero como ustedes pueden ver, pues aquí la estoy terminando de actualizar. Y uno de los beneficios que tiene es que, miren, yo le doy aquí, por ejemplo, a la pantallita de acá, que se llama modo escritorio, y automáticamente le doy a aceptar, y automáticamente se convierte en un ordenador. Tiene exactamente todo como si fuera Windows. Puedo abrir y cerrar como si fuera un ordenador. Y si deseo salir, simplemente le doy acá y le doy a salir de modo escritorio. Me va a aparecer desde salir, sí, salir, y ya me quedaría de vuelta en modo tablet. Y nada, pues eso ha sido todo. Hasta el próximo video y chao. Comenten, compartan, suscríbanse obviamente y denle like si les gustó. Y ahora sí, hasta el próximo video y adiós. Y otra cosa que debo de comentar antes de irme. Aquí, en la caja donde viene el cargador, también aquí, en la parte inferior izquierda, tenemos aquí la llavecita para el puesto de la tarjeta nano SIM que ya les mostré, en donde se le puede meter la tarjeta nano SIM de internet para tener internet fuera de casa. Y esta es la llavecita, entonces le metes la llavecita y se te abre un compartimiento chiquitico y ahí metes la tarjeta.